Esta semana que acaba de terminar y obviamente pues terminando el mes de enero, como ya nos ha acostumbrado el Banco Central en los últimos 4 años, yo creo 3 o 4 años, se presentaron las cifras preliminares del cierre de la economía dominicana. Yo creo que en primer lugar hay que saludar y felicitar el hecho de que el Banco Central en los últimos años se ha esforzado cada vez más porque sus estadísticas estén a tiempo, sean producidas de manera rápida. Todavía yo creo que falta el paso de que podamos tener estadísticas que son preliminares con luego entonces sacar las estadísticas finales, que no es una práctica que se utiliza hoy en República Dominicana de manera recurrente, pero que sí lo es en las estadísticas fiscales, quizá un poquito más y más en el pasado. Pero sí lo es para el tema, pero como estimaciones de crecimiento económico. Tal es el caso inclusive este año. Con el cierre de año vemos cómo el crecimiento económico queda exactamente ahí en el rango que había previsto el Banco Central en sus informes de proyección y en sus informes de política monetaria, y vemos un crecimiento de 4.6%. Este es un crecimiento significativo para año completo, tomando en cuenta que tuvimos un segundo trimestre bastante bajo, por debajo del 3% de hecho, y veníamos con una tasa de crecimiento muy por debajo del 4%. El tercer trimestre, según estas estadísticas, fue un trimestre fantástico. Y claramente era un trimestre que tenía varios efectos que pudieron desencadenar en tasas de crecimiento importantes, sobre todo de sectores particulares que vemos ahí en las estadísticas. Por ejemplo, en este último trimestre se siente más la política monetaria ligeramente expansiva que inicia el Banco Central en el tercer trimestre con la liberalización del encaje legal y con la caída drástica que sufrieron las tasas de interés locales. Se siente no tanto en el tercer trimestre, pero ciertamente se ve luego en el último trimestre, cuando entonces la tasa de crecimiento del crédito privado, que por años venía creciendo por encima del 12, 13, 14%, había llegado a tasas de crecimiento muy cercanas al 8, 8,5, 9, y comienza ya en los últimos 3 meses del año pues a repuntar hasta terminar en diciembre con tasa de crecimiento cercana al 12%, y obviamente eso tiene su efecto y repercute dentro de la economía. También sabemos que a pesar de que la llegada de turistas, debido a los efectos que tuvo los fenómenos atmosféricos, que afectó a la región como un todo, y nosotros dentro de esa región claramente fuimos afectados, entonces ciertamente eso le da muy duro en el tercer trimestre. El tercer trimestre es un trimestre también un poquito bajito para el sector, pero cuando tú lo comparas con año anterior, digamos que ese efecto se va. Y tenemos un cuarto trimestre muy bueno para el sector hotelero, que a pesar que las llegadas de turistas no crecen así de manera significativa, pues ciertamente sí el valor agregado del sector pues se ve positivamente afectado. Esa caída en tasas de interés también se vio y se pudo y tuvo su impacto en el sector construcción, que fue uno de los que en el último trimestre tuvo uno de los crecimientos más altos, un crecimiento superior al 10%, creo que fue superior al 11% si medimos de manera adecuada. Y ese sector que pesa casi un 10% del Producto Interno Bruto, claramente que el crecimiento de un 11% de él, solamente eso explica un 1% de crecimiento marginal o de crecimiento adicional. Si nosotros vemos casi todos los sectores, como bien tú me comentabas, si lo comparamos con el año anterior, con el año 2016, que tuvo una tasa muy cercana al 7, una tasa del 6.6%, es cierto que vemos casi todos los sectores lo que nosotros le llamamos una desaceleración económica. Eso quiere decir un crecimiento económico menor al crecimiento del año anterior. La realidad es, Andy, que este crecimiento del 4.6, desde mi perspectiva, es un crecimiento fantástico. Nosotros veníamos creciendo desde finales del año 2013 hasta inicio, sobre todo hasta finales del año 2016, 13, 14, 15, 16, a una tasa de crecimiento formidable, sin haber realizado ningún cambio estructural que te explicara esas tasas de crecimiento tan fuertes. Inicio del año 2013 fue un año bajito, o sea que tú podrías esperar que el año 2014 mostrara unas altas tasas de crecimiento, pero el año 2015 y 2016 claramente les impactó un efecto en particular, y fue que tuvimos un efecto de términos de intercambio relativamente bueno. Desde mediados de 2014 y durante todo el año 2015, inclusive 2016 y gran parte de 2017, nosotros vimos una caída y unos precios del petróleo relativamente bajos. Y eso para República Dominicana es muy positivo, porque cuando caen los precios del petróleo,
eso implica que hay un ahorro para las empresas dominicanas y ese ahorro regularmente se traduce, si no hay una caída significativa en los niveles de precios, que tuvimos, sí, pero no tuvimos tasa de inflación negativa, tuvimos tasa de inflación más baja. Entonces hay un elemento de la cadena de producción que se queda con una renta más alta y eso obviamente se traduce en un mayor valor agregado. Hay una parte de ese valor agregado, que hay una parte de la cadena que en este caso muchas veces es el dueño del capital, claramente, que le crece esa participación y con eso la economía tiene un choque positivo y hay además un efecto ingreso en los hogares que hacen que tengan más disponibilidad para gastar en bienes y servicios locales, con lo cual la economía se ve favorablemente y crece. No es el caso del año 2017, primero porque iniciamos con unos precios del petróleo relativamente estables, o sea, no hay un impacto adicional de caída de precios y de hecho comienza a incrementar levemente los precios internacionales del petróleo, terminando ya el año 2017 con precios un poco más altos. Entonces ahí obviamente tenemos un efecto que no teníamos de años anteriores. Al venir de una tasa de crecimiento tan alta, también es más difícil pues seguir creciendo a esa tasa. Tuvimos un choque de el efecto de turismo que te comenté un poquito, que comenté hace un ratito, que también impacta el desempeño económico. Adicionalmente, sabemos que todavía quizá no se puede medir y no se sabe la introducción de estas leyes de lavado de activos y todo eso, que claramente no se ha podido identificar, pero su impacto lo tienen que tener. Y además tenemos que observar que durante gran parte del año 2017, casi completo, los 3 primeros trimestres, el gobierno también mostró un comportamiento fiscal un poco austero, un poco impactado por los temas iniciales, los problemas Odebrecht, los temas anticorrupción y todo eso que afectaron la dinámica normal del gobierno en los primeros 3 trimestres del año. Y eso ciertamente pues afectó su desempeño durante todo el año, pero en el último trimestre también vimos un gobierno un poco relativamente más activo, pagando mejor, gastando un poquito más, y eso también se vio en el desempeño económico. El sector de intermediación financiera siguió creciendo, Andy, también, muy por debajo de lo que venía creciendo, pero por encima del 6%, pero muchos sectores como salud, como educación, como comunicaciones, pues vieron crecimientos por debajo del 4%. Un sector agropecuario con una buena tasa de crecimiento, una tasa del 6% por el sector agropecuario. Un sector que este año yo creo que tenemos que mirarlo bastante bien porque sobre todo el tema que hay con el banano y obviamente Ecuador, que acaba de ganar esta demanda internacional y ya ese acceso preferencial que tenemos a los mercados europeos se cae, el principal producto de exportación después del oro. Entonces yo creo ahí que para este año eso es un reto que nosotros tenemos en términos de crecimiento. Jackie, a mí realmente tengo que reconocer que me sorprende la velocidad con que el Banco Central de República Dominicana en los últimos años ha sido capaz de ofrecer estas estadísticas frescas de los resultados del crecimiento económico del año que recién terminó. Pienso que lo hizo esta vez cerca del finales de enero, hace el cálculo y dice, bueno, hubo un fuerte repunte en el último trimestre del año y la economía terminó con 4.6, gracias en parte a ese empuje tan fuerte. La única otra economía del mundo que uno ve que rápidamente da unos estimados, pero muy preliminares, que luego están sujetos a una serie de verificaciones que hace el National Bureau of Economic Research, es Estados Unidos. Estados Unidos el día 26 de enero, se dio a conocer el estimado del crecimiento del último trimestre del año, que fue de 2.6, que todos los economistas se equivocaron todos, pensaban que iba a crecer un 3, creció por debajo, o sea, hubo una desaceleración con relación al trimestre inmediatamente anterior, que había sido de 3.2% el crecimiento, el trimestre 3 del año. Entonces el trimestre 4 bajó de 3.2 a 2.6. Aquí lo que apunta el Banco Central es que sucedió algo totalmente contrario.
O sea, crecimos mucho más en el trimestre 4 que en el trimestre 3. Uno siempre ha dicho que hay cierta relación entre el crecimiento de los Estados Unidos y el crecimiento de República Dominicana, pero puede suceder que en ocasiones no se comporten acoplados, o sea, y que haya un desacoplamiento instantáneo, momentáneo, aunque a largo plazo uno esperaría cierta asociación. Te digo que es sorprendente la velocidad con que el banco da estos datos, porque, por ejemplo, el jueves de esta semana, por ejemplo, en los Estados Unidos fue que las grandes empresas que están moviendo esa economía, como es Amazon, Apple, Google, Alphabet, Facebook, todas dieron sus estimados de lo que fueron sus ventas y sus ganancias. Fíjense que lo hicieron más o menos como el día 30 de enero. Aquí la DGI, que es la que captura información lo más precisa posible de las ventas del sector formal, comienza a registrar esa data los días 20 cuando le llegan las declaraciones que se incluyen en los reportes del ITEVIS. Entonces, eso va llegando y van digitando. Bueno, y el día 3 de febrero es que generalmente los días 3 de cada mes es que la DGI sube esos datos de venta. Parecería ser que el Banco Central tiene una forma más directa y más eficiente que la DGI de capturar todas estas informaciones de venta anticipadamente en el mes de enero. Yo no sé cómo lo hacen, pero parecería ser que tienen esa información y que de ahí pueden estimar entonces utilidades, etcétera, beneficios y reportar estos indicadores sorprendentemente rápidos del crecimiento. La diferencia entre Dominicana y Estados Unidos es que mientras en Estados Unidos el dato que se da del crecimiento es preliminar, en República Dominicana lo que se dice ahora en enero, eso es definitivo. Eso no está sujeto a ningún tipo de modificación, eso se quedó así, eso es así y ustedes verán que siempre cuando se dan los datos del crecimiento en enero de lo que fue el año anterior, eso no se altera. Somos un país realmente infalibles en esto de las cuentas macroeconómicas, de nuestra capacidad de proyectar y estimar. Y muchas veces los estimados que se ofrecen, por ejemplo, ustedes han visto que este año se está diciendo que vamos a crecer un poco más. Usted puede estar seguro que eso es así. Eso al final del año que viene y cuando lleguemos a enero va a resultar que es así. Hay una especie de una capacidad en el Banco Central de lo que los economistas llaman predicción perfecta. Entonces es algo que realmente somos los líderes en la región en cuanto a velocidad para dar estas informaciones. Yo no he visto ningún otro país de América Latina que al día de hoy ha ofertado ya su cifra del crecimiento del año completo, del año 2017, o sea que es algo que nosotros podemos incluso resaltar en todas nuestras discusiones de competitividad, porque el hecho de que nuestros empresarios sepan con tanta anticipación, o sea, algo que le toma a los chilenos, a los argentinos, esperar 2 o 3 meses. Ya aquí sabemos cómo crecimos y eso nos permite entonces planificar el año... Sectorialmente. Sí, sectorialmente con el año 2018 con más certitud. Entonces eso es un dato que es un aporte que hace el Banco Central a todo este afán de ser nosotros más competitivos. Y es algo que los empresarios deberían reconocer y deberían resaltar. Yo creo que la economía se movió bien en el último trimestre. Como dice el banco, veníamos un poquito rezagados y comenzamos a crecer un poco más rápido en el último trimestre del año. El dato que el banco da es extraordinario, o sea, un crecimiento que si se mantiene durante todo el año 2018, entonces nosotros, si se mantiene ese ritmo, ese crecimiento casi exponencial que trajimos en los últimos meses del año 2017, nosotros podríamos terminar fácilmente de nuevo en la meseta del 7%.
contra todos los pronósticos y es algo que simplemente hay que darle seguimiento. Yo creo que va a influir mucho qué pasa con la dinámica de los precios del petróleo. Todo el mundo sabe que en el caso dominicano el gasto de la factura petrolera no solo en aduanas, sino en el bolsillo de las empresas y de los consumidores incide mucho sobre la demanda de los demás bienes que compiten por el presupuesto. O sea, si los precios del petróleo se disparan, el gasto que tienen que hacer las empresas y los hogares en compra de combustible se dispara y en consecuencia menos queda para comprar otros bienes y servicios y eso tiende a desacelerar el crecimiento de la economía. Los años que nosotros tuvimos desplome fuerte de los precios de los combustibles, un fuerte crecimiento de la demanda agregada de bienes y servicios no petroleros, se originó en que había más dinero para gastar en otras cosas. Y entonces, esa es una variable que en el caso dominicano incide. Yo creo que quizás fue uno de los elementos durante el año 2017 que más fomentó la caída del crecimiento económico. O sea, tuvimos que disponer de más dinero y eso se ve en los gastos, en las ventas de la DGI, que están reportadas por las empresas que se dedican a la comercialización de combustible, que esas ventas subieron nominalmente de manera significativa. Eso no fue simplemente por un aumento en ventas reales, que sí sucedió, sino también por el efecto precio. En consecuencia, eso drenó recursos que debieron ir a comprar otros bienes y servicios. Ha habido toda la discusión ya aquí de esta ley de lavado de activos y todavía hay debate de cuánto impactó en el crecimiento en el año pasado, qué podría pasar en este año. Y mucha gente entiende que esa es una ley que puede tener un impacto no deseado en el mercado, por ejemplo, de venta de vehículos y en el sector inmobiliario, en el desarrollo del sector de la construcción. Realmente no es descabellado pensar que esto sea así. Si uno ve los episodios en la historia del mundo donde el lavado de activos jugó un rol sumamente dinámico en el desarrollo de la infraestructura y en la vorágine económica, hay casos muy aleccionadores. Cuando la Florida, por ejemplo, en un momento se determinó todo el narcotráfico de Sudamérica, entendió que la Florida era un mercado atractivo para introducir la cocaína a los Estados Unidos. Y empezó a fluir todo ese efectivo. Llegaban las cocaínas en avioneta, buscaban los mecanismos de permear las aduanas, aquello, y la gente llegaba con sacos, porque eso se vendía, entonces ese dinero iba, pasaba a los bancos entonces empezaban a financiar la construcción. Y lo que se vio en la Florida fue realmente un levantamiento hacia arriba sin precedente, a una velocidad espectacular. En la medida en que eso se comenzó a apretar, la Florida entonces sufrió. Entonces, no es descabellado pensar que un ataque frontal contra el lavado de activos y principalmente todo lo que es el ingreso de productos que nosotros hacemos el servicio de puente, digamos, que tiene como destino final a Estados Unidos y que genera una gran cantidad de ingresos de divisas, si nosotros lo frenamos de golpe y no tenemos un mecanismo de compensación, nosotros podemos entrar en un bache. O sea, eso no es una cuestión descabellada y hasta cierto punto lo recomendable en situaciones como esa es la gradualidad hasta que la economía encuentra los mecanismos de sustitución. Cuando uno analiza lo que cuestan los proyectos de desarrollo inmobiliario, esas grandes torres, esos grandes apartamentos, centros comerciales, etcétera, edificaciones, y se hacen los presupuestos y los retornos que hay en términos de alquiler, que en un mercado como el dominicano, uno comienza a entender el por qué es que muchas veces fluye
este dinero de operaciones ilícitas al mercado de desarrollo inmobiliario, porque para el que lava dinero no hay duda de que el retorno del 5 o el 6% que te pueda dar en dólares una inversión en desarrollo inmobiliario no tiene nada que ver para lo que es el retorno de el poder lavar y transparentar ese patrimonio ilícito. Entonces, hay que mirar esto con cuidado, hay que darle mucho seguimiento. En el caso de República Dominicana, ahora que tenemos esta ley de lavado de activos, que es una ley bastante dura, que República Dominicana tomó la decisión de adoptar, posiblemente por presiones de fuera. Uno no sabe cuál era la magnitud de la presión, pero de seguro que hubo presión desde el exterior para que adoptáramos una legislación tan fuerte. Pero tenemos que ser capaces de darle seguimiento, hablar con los sectores dedicados a la construcción para darle un seguimiento estricto y ver si podemos construir indicadores de alerta previa que nos permitan lidiar y ver cómo compensar esto, porque el boom de la construcción que hubo en República Dominicana en los últimos 20, 30 años, donde la fisonomía de la capital y de Santiago, por ejemplo, hay que reconocerlo, cambió dramáticamente, hasta cierto punto emulando lo que vimos en Panamá, lo que se vio en Colombia, lo que se vio en la Florida. Es un indicador interesante, de que esto hay que mirarlo con cuidado, darle seguimiento para ver qué tipo de ajuste sería necesario hacer en caso de que veamos un fuerte desacelerón de la actividad de construcción. A mí me sorprendió que el banco logró colocar en sus estimaciones del crecimiento económico un sector de la construcción que terminó creciendo 3,7% durante el año, después que vimos que venía cayendo con tasas negativas. Voy a tratar de ver los datos que tiene la DGI cuando publique la semana que viene, los datos de las ventas del sector de construcción, pero los datos que yo había visto es que venían negativos, o sea, entonces hay que tratar de entender qué finalmente terminó pasando ahí. Volvemos a